Me llamo Julián. Y nunca olvidaré la tarde en que la familia de mi difunta esposa se rió en mi cara. Ocurrió en la fría y silenciosa notaría de la capital, mientras un hombre con voz de cementerio leía el testamento del tío abuelo de Elena. A ellos les tocaron fincas, algo de dinero, lo que esperaban. A mí, el viudo, el que había cuidado de ella hasta su último aliento, me dejaron la vieja estación de tren abandonada de Puente Seco. Un montón de hierros retorcidos y ladrillos rotos. El legado era, según ellos, una burla. Una metáfora de mi vida. ¿Qué harías si todos se rieran de ti por heredar una ruina? Escucha mi historia hasta el final y dime, ¿qué habrías hecho tú en mi lugar? Y, por favor, dime desde qué ciudad me escuchas. Necesito saber que no estoy solo en esto. Si quieres oír más relatos como este, suscríbete al canal. La sala de la notaría olía a papel viejo y a un orgullo rancio que la familia de mi Elena, los de la Torre, nunca perdieron, aunque su fortuna ya no fuera la de antes. Estaban todos allí, sus sobrinos y primos, vestidos con sus mejores ropas, mirándome de reojo como si yo fuera un mueble viejo que venía con la casa. Yo, con mis manos de guardagujas curtidas por décadas de trabajo en la misma vía que ahora me legaban en pedazos. El notario, un hombrecillo gris que parecía parte del mobiliario, leía los bienes con una monotonía que helaba la sangre. Yo solo esperaba que aquello terminara pronto, para poder volver a mi casa, a mi soledad, al recuerdo de Elena. Pero el destino, o el viejo tío de mi mujer, me tenía preparada una última prueba, una humillación pública que se me clavaría en el alma. Entonces, el notario carraspeó y leyó la última cláusula, y a don Julián Vargas, en agradecimiento por el amor y cuidado que siempre profesó a mi sobrina nieta Elena, le lego la propiedad total de la antigua estación de ferrocarril de Puente Seco, y los terrenos adyacentes. El silencio que se hizo fue más pesado que una losa. Duró apenas 3 segundos, hasta que Ricardo, el sobrino mayor, el que siempre había mirado a Elena por encima del hombro por casarse con un simple obrero, soltó una carcajada. No fue una risa disimulada, no. Fue una risa abierta, cruel, que llenó toda la estancia, y fue seguida por las sonrisas burlonas de los demás. Me miró directamente a los ojos, con una superioridad que le salía por los poros, y lanzó la frase que se convirtió en mi motor. ¿Y qué piensas hacer con ese montón de óxido y escombros, tío Julián?, dijo, paladeando cada palabra. ¿Montar un tren fantasma para llevarte a ninguna parte? Otro de los primos añadió por lo bajo, pero lo suficientemente alto para que yo lo oyera. Es la herencia perfecta para él. Un monumento a la nada. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, un calor que me quemaba las orejas y el cuello. La humillación era como un veneno lento. No era solo la estación, era yo. Se estaban riendo de mi vida, de mi trabajo, de mi amor por Elena. Me estaban diciendo que yo no era nada, y que esa ruina era todo lo que merecía. El dolor fue tan agudo que por un instante me quedé sin aire, como si me hubieran dado un puñetazo en el estómago. Pero no les di el gusto, no abrí la boca. Simplemente bajé la cabeza, apreté la mandíbula con tanta fuerza que noté cómo los dientes me crujían y asentí levemente hacia el notario, como si aceptara el legado más valioso del mundo. Él me entregó una carpeta con los papeles, y un juego de llaves grandes y oxidadas, que pesaban 1 tonelada. Las cogí con mi mano temblorosa, sentí el frío del metal y no miré a ninguno de ellos. Me levanté despacio, con la espalda recta, y salí de aquella sala sin despedirme. Caminé por el pasillo sintiendo sus miradas clavadas en mi nuca, susurrando y riendo a mis espaldas. En ese momento no lo sabía, pero su desprecio no me había hundido. Al contrario, acababan de encender una llama dentro de mí, una que llevaba mucho tiempo apagada. Salí de la notaría y el aire frío de la calle me golpeó la cara como una bofetada, pero no fue tan dolorosa como las que acababa de recibir dentro. El viaje de vuelta a Puente Seco se me hizo eterno. Conducía mi viejo coche, el que habíamos comprado Elena y yo con los ahorros de 10 años, y sentía el peso de aquellas llaves en el bolsillo de la chaqueta. No era solo el peso del metal oxidado, era el peso de la burla, del desprecio. Apreté el volante con mis manos, las mismas manos que habían trabajado la tierra, que habían apretado tuercas en la vía, y que habían sostenido la mano de mi mujer hasta su último suspiro. Pensé que, quizás, ellos tenían razón. Quizás mi vida entera no era más que un monumento a la nada, un esfuerzo inútil que acababa en una estación en ruinas. Yo nací aquí, en Puente Seco, cuando el silbato del tren todavía marcaba las horas del día. Mi padre era jornalero y mi madre cosía para fuera.
No teníamos apellidos ilustres ni fincas con nombres rimbombantes. Teníamos manos agrietadas por el trabajo y una honradez que no se podía comprar. Me enseñaron que el valor de un hombre no está en lo que hereda, sino en lo que construye con su sudor. Vi a mi padre dejarse la espalda en los campos de otros, volver a casa con el cuerpo molido pero la frente alta, y supe desde muy niño que mi camino sería el mismo. El del esfuerzo silencioso, el de ganarme el pan sin deberle nada a nadie. El pan se ganaba con la espalda, no con el apellido, eso lo aprendí antes que a leer. Mi primer trabajo de verdad fue en la construcción de una de las últimas casas que se levantaron en el pueblo antes de que todo empezara a decaer. Tenía 16 años. Cargaba sacos de cemento, amasaba hormigón bajo un sol que rajaba las piedras y aprendí a respetar el oficio de los albañiles. El capataz, un hombretón seco y justo, me pagó mi primer jornal, y sentí que aquel dinero, ganado con el dolor de mis riñones y el sudor de mi frente, valía más que toda la fortuna de los de la torre. Con ese dinero le compré a mi madre una tela buena para que se hiciera un vestido, y creo que nunca la vi tan orgullosa. Fue una pequeña victoria, pero para mí fue la prueba de que podía valer por mí mismo. Pero mi sueño siempre fue el ferrocarril. Para un chaval de Puente Seco, el tren era el mundo. Era la promesa de otros lugares, de una vida con un sueldo fijo, con un uniforme. Significaba estabilidad, un futuro. Hice las pruebas 3 veces. Las 2 primeras me echaron para atrás. No tienes estudios, me decían. Pero yo insistí. Me pasaba las tardes estudiando los manuales que me dejaba un viejo jefe de estación. A la tercera, lo conseguí. Empecé como mozo de estación, barriendo andenes y cargando maletas. Me daba igual. Llevaba el uniforme de la compañía ferroviaria, y, para mí, eso era como ser un rey. El olor a carbón y a vapor era el perfume del progreso. Fue en ese andén, el mismo que ahora me pertenece en su estado de abandono, donde vi a Elena por primera vez. Ella volvía de la capital, de visitar a unos parientes. Llevaba un vestido sencillo, de flores, y el pelo recogido. No parecía una de la torre. En sus ojos no había esa arrogancia que caracterizaba a su familia, sino una curiosidad, una dulzura que me desarmó. Se le cayó un libro y yo me agaché a recogerlo. Nuestras manos se rozaron por un instante. Fue un segundo, pero en ese segundo supe que mi vida había cambiado para siempre. Ella me sonrió, una sonrisa de verdad, no de cortesía, y me dio las gracias. Su voz era como música en medio del ruido de la estación. Nuestro noviazgo fue casi un secreto. Su familia, por supuesto, no aprobaba que la niña de sus ojos se viera con un simple guardagujas. Nos veíamos a escondidas, en los caminos que bordeaban el río o en el banco más alejado de la plaza. Pero nuestro lugar era la estación. Cuando ella volvía de la capital, yo siempre me las arreglaba para estar de servicio. Nos cruzábamos miradas, sonrisas cómplices. El silbato del tren que anunciaba su llegada era la banda sonora de nuestro amor. Fue allí, en el andén, bajo la marquesina de hierro forjado que hoy está podrida por el óxido, donde nos dimos nuestro primer beso. Un beso robado, rápido, con el corazón en un puño. Nos casamos en una pequeña ermita, con mis padres y un par de amigos como únicos testigos. Ningún de la torre asistió. Para ellos, era como si Elena hubiera muerto. Nos fuimos a vivir a una casita de alquiler. Pequeña y humilde. Pero era nuestro palacio. La primera noche de tormenta, el agua se coló por el tejado. Recuerdo a Elena, con cubos y trapos, riéndose en medio del desastre. Al día siguiente subí y reparé las tejas yo mismo. Le prometí que nunca más se mojaría dentro de nuestra casa, que yo sería su refugio. Y cumplí esa promesa. Cada clavo que metía, cada pared que pintaba, era una declaración de amor. La vida era sencilla pero éramos felices. Yo ascendí a guardagujas, un trabajo de gran responsabilidad que me tomaba muy en serio. Elena convirtió nuestra casa en un hogar. No teníamos lujos pero no nos faltaba nada. Nuestro mayor tesoro eran los paseos al atardecer, las cenas en la pequeña cocina, el silencio compartido que no necesitaba palabras. Ella nunca me echó en cara mi origen humilde, ni la riqueza que había dejado atrás. Al contrario, decía que conmigo había encontrado la verdadera riqueza, la que no se puede contar con monedas. Y yo me lo creía, porque al mirarla a los ojos veía que era verdad. Entonces llegó el principio del fin para Puente Seco. Anunciaron el cierre de la línea de tren. Decían que no era rentable. Fue un golpe mortal para el pueblo.
La estación, que había sido el corazón palpitante de nuestra comunidad, se quedó en silencio. El último tren partió en una tarde gris de otoño, llevándose con él los trabajos, los sueños y la esperanza de muchos. La gente empezó a marcharse. El pueblo se fue quedando vacío, envejecido, como un barco varado en un mar de olvido. Ver la estación cerrarse, con sus puertas y ventanas tapiadas, fue como ver morir a un viejo amigo. Poco después, empezó el calvario de Elena. La enfermedad llegó sin avisar, como un ladrón en la noche. Primero fueron pequeños achaques, luego dolores más fuertes, visitas a médicos que no sabían qué decir. El diagnóstico final fue una sentencia, un cáncer que avanzaba lento pero implacable. Fue entonces cuando todo lo que habíamos ahorrado, céntimo a céntimo, empezó a desaparecer. Viajes a la capital, tratamientos caros, medicinas que apenas aliviaban el dolor. Pero nunca dudé. Le había prometido que sería su refugio, y no iba a fallarle. Vendí el pequeño trozo de tierra que me habían dejado mis padres, mi única herencia. Hice horas extra hasta que el cuerpo no me dio para más. Renuncié a todo. Mi única prioridad era ella, su bienestar. Arañar un día más a su lado, una sonrisa más. Sus hermanos, los de la torre, vinieron a verla una vez. Le ofrecieron llevarla a una clínica privada de lujo, pero con la condición de que me dejara. Querían recuperarla. Elena los echó de casa con una fuerza que no sabía que aún le quedaba. Mi hogar está aquí, con mi marido, les dijo. Nunca más volvieron. Sus últimos años fueron tranquilos, pero llenos de una tristeza profunda. Pasábamos las tardes en el porche, yo leyéndole libros, ella a veces escuchando, a veces perdida en sus recuerdos. A menudo hablaba de la estación. Recordaba nuestro primer encuentro, el sonido del tren, la vida que bullía en aquel lugar. Una tarde, con la voz ya muy débil, me cogió la mano y me hizo prometerle algo. Julián, no dejes que el recuerdo de lo que fuimos se muera con esa estación. Prométeme que no dejarás que se convierta solo en un montón de escombros. Se lo prometí, sin saber cómo podría cumplirlo. Cuando Elena se fue, el silencio en la casa se hizo insoportable, cada rincón me hablaba de ella. La taza de café que usaba por las mañanas, su chal sobre el sillón, el olor de su perfume que aún flotaba en el aire. Durante meses, me moví como un autómata, cumpliendo con las rutinas diarias para no derrumbarme. Ir a la compra, limpiar la casa, cuidar el pequeño jardín que tanto le gustaba. Mi única salida era el largo paseo hasta el cementerio cada tarde. Cuidaba su tumba como si fuera el jardín más preciado del mundo, porque era la última promesa que podía seguir cumpliendo. Unos años antes de que ella muriera, cuando la estación ya llevaba décadas cerrada y era pasto de la maleza y el vandalismo, fuimos a verla una última vez. Saltamos la valla rota y caminamos por el andén silencioso. Elena acarició los ladrillos desconchados de la pared, donde una vez estuvo el cartel con el nombre del pueblo. Aquí empezó todo, Julián, me dijo con una sonrisa melancólica. Parece mentira que algo tan lleno de vida pueda acabar así. Nos sentamos en un banco roto, mirando las vías muertas que se perdían en la distancia, y sentí que aquel lugar, incluso en su ruina, seguía siendo sagrado para nosotros. Esa noche, después de la humillación en la notaría, no pude dormir. Daba vueltas en la cama, con las palabras de Ricardo resonando en mi cabeza, un monumento a la nada. Me levanté y cogí las llaves de la estación. Pesaban en mi mano, pero ya no era solo el peso de la burla, ahora también sentía el peso de la promesa que le hice a Elena. Miré por la ventana hacia la oscuridad, en la dirección donde sabía que se encontraba la estación. El desprecio de su familia me había herido, sí. Pero también había despertado algo en mí, una determinación terca, silenciosa, no por ellos, por ella, por Elena. Mi vida no había sido un camino de rosas, no señor. Había sido una subida constante, a pulso, cargando con mis propias herramientas y mis propios sacrificios. Cada arruga de mi cara, cada callo en mis manos, contaba la historia de un hombre que nunca se rindió, que amó con toda su alma, y que lo dio todo por la mujer que amaba. Ellos, con sus apellidos y sus fincas heredadas, no sabían nada de eso. No entendían el valor de construir algo desde cero, de luchar por lo que es tuyo, de mantener una promesa más allá de la muerte. Y mientras sostenía aquellas llaves, supe que mi última batalla acababa de empezar. Iba a restaurar esa estación, aunque fuera lo último que hiciera en mi vida. A la mañana siguiente, con el primer rayo de sol colándose por la persiana,
me vestí con mi ropa de trabajo más vieja, la que usaba para arreglar las cosas de la casa, y conduje hasta la estación. Metí la llave en la cerradura del gran portón de hierro, chirrió como un alma en pena, quejándose tras décadas de silencio. El olor que me recibió fue una mezcla de humedad, podredumbre y excrementos de paloma. El suelo de la sala de espera estaba cubierto de cristales rotos, trozos de yeso del techo y una capa de polvo tan gruesa que mis pisadas dejaban una huella profunda, como si caminara sobre nieve sucia. La maleza se había colado por las ventanas rotas, y crecía salvaje en el interior. Era, en efecto, un monumento a la nada. Pero era mi nada. Y por Elena, iba a convertirla en algo. Empecé por lo más básico, intentar barrer una esquina de la sala de espera. El polvo se levantaba en nubes densas que me hacían toser. A media mañana se acercó el cartero, un chaval joven que no me conocía de nada más que de vista. Se quedó mirando desde la valla rota. ¿Es usted el nuevo dueño de esto?, me preguntó, con una curiosidad que no escondía la lástima. Asentí con la cabeza. Pues tiene usted más trabajo que el que inventó las cuestas, dijo con una sonrisilla y siguió su camino. Fue la primera piedra, la primera gota de un veneno que no tardaría en extenderse por todo el pueblo. No era maldad, no todavía. Era esa compasión condescendiente que duele más que un insulto directo. Pasé la primera semana solo, enfrascado en una batalla perdida contra la suciedad y el desorden. Llené sacos y más sacos de escombros y basura. Descubrí nidos de ratas en la antigua taquilla, y un enjambre de avispas en el despacho del jefe de estación. Cada día volvía a casa con el cuerpo molido, cubierto de polvo, y con nuevos arañazos en los brazos. Comía mi bocadillo sentado en el andén, en un silencio que solo rompía el viento al silbar entre los hierros retorcidos de la marquesina. Nadie se acercó. Veía a los coches pasar por la carretera cercana, algunos disminuían la velocidad para mirar, como quien observa un accidente. Yo era el espectáculo del pueblo, el viejo loco que intentaba resucitar a un muerto. La burla no tardó en llegar al bar, el parlamento no oficial de Puente Seco. La primera vez que entré después de empezar a trabajar en la estación, se hizo un silencio incómodo. Luego Antonio, el dueño de la ferretería, me dio una palmada en la espalda que casi me tira de la silla. «Hombre, Julián». «El magnate del ferrocarril», gritó para que todos lo oyeran. Las risas resonaron en el local. Intenté tomármelo con humor. «Algo hay que hacer para no oxidarse», respondí con una media sonrisa, pero la profesión iba por dentro. Pedí mi vino de siempre, me lo bebí de un trago y me marché. Sentí sus miradas clavadas en mi espalda, y supe que a partir de ese día, ya no era Julián el viudo, sino Julián el de la estación. Las bromas se volvieron una costumbre. Cuando iba a comprar el pan, la panadera me preguntaba si quería un billete de primera clase. Si me cruzaba con algún vecino, me saludaban con un «viajeros al tren». Al principio intentaba sonreír, seguirles la corriente, pero poco a poco, la amargura fue haciendo mella en mi ánimo. No era la burla abierta lo que más me dolía, sino la sutileza, el tono. Hablaban de mi proyecto como si fuera el capricho de un niño, una chiquillada de viejo. Nadie, absolutamente nadie, creía que aquello pudiera tener algún valor o futuro. Me sentía como un náufrago en una isla, rodeado de gente que me veía pero que no me entendía. Decidí que necesitaba ayuda, al menos para los trabajos más pesados. Fui a ver al alcalde, un hombre que había sido compañero de escuela, y con el que siempre había tenido un trato cordial. Le expliqué mi situación, le pedí si el ayuntamiento podía prestarme alguna herramienta, o si podía contar con la brigada municipal para retirar los escombros más grandes. Me escuchó con una paciencia fingida, juntando las yemas de los dedos sobre su escritorio. Su respuesta fue un jarro de agua fría. «Julián, lo siento, pero no podemos destinar recursos públicos a una propiedad privada en estado de ruina. No tiene ningún valor histórico ni arquitectónico catalogado. Es chatarra, para que nos entendamos». La palabra chatarra se me quedó grabada a fuego en el cerebro. Salí del ayuntamiento sintiéndome más pequeño, más insignificante que nunca. La humillación ya no era solo social, ahora era también institucional. El propio pueblo, a través de su representante, me estaba diciendo que mi esfuerzo era inútil, que mi herencia era basura. Aquella tarde no comí mi bocadillo en el andén. Me senté en el coche, con la cabeza apoyada en el volante, y por primera vez desde que empecé, sentí ganas de abandonar. ¿Para qué seguir? ¿Para quién? Elena ya no estaba, y al resto del mundo parecía que solo le importaba reírse de mí.
Pero entonces, recordé mi promesa. Recordé sus ojos, su sonrisa melancólica al hablar de la estación. Y la rabia se impuso a la desesperanza. Una rabia sorda, fría, que no necesitaba gritos ni aspavientos. Una rabia que se convirtió en combustible. Si ellos decían que era chatarra, yo les demostraría que se equivocaban. Si me consideraban un loco, sería el loco más terco que hubieran conocido. A partir de ese día, dejé de buscar ayuda. Dejé de esperar comprensión. Me encerré en mi mundo, en mi estación, y decidí que lo haría solo. Mi soledad se convirtió en mi armadura. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses. El aislamiento se hizo más palpable. Las pocas invitaciones que recibía para jugar la partida de cartas en el bar, dejaron de llegar. Cuando caminaba por la calle, notaba cómo algunos vecinos cambiaban de acera para no tener que cruzar palabra conmigo. No era un rechazo violento, sino algo más sutil, más cruel. Era la indiferencia. Me habían convertido en un fantasma, en parte del paisaje ruinoso que intentaba levantar. Me sentía invisible, un bicho raro al que era mejor no acercarse por si su locura era contagiosa. Una tarde, mientras intentaba apuntalar una viga del techo del despacho, apareció Ricardo, el sobrino de Elena, el de la risa en la notaría. Condujo su coche caro hasta la misma entrada de la estación, y se bajó con un aire de superioridad que no había perdido. Miró a su alrededor con una mueca de asco. «Vaya, tío Julián, veo que progresas», dijo con un sarcasmo que cortaba el aire. «He venido a hacerte una oferta. Un amigo mío tiene una empresa de demoliciones. Por un precio simbólico, te deja esto limpio como una patena. Así te ahorras el esfuerzo y dejas de hacer el ridículo». Sentí un nudo en el estómago. La oferta no era una oferta, era una sentencia. Era la confirmación de que para ellos, yo no estaba restaurando nada, sino prolongando una agonía. Le miré a los ojos, sin decir palabra. Me sostuve la mirada un par de segundos, y luego soltó una risita y se encogió de hombros. «Piénsalo. Sería lo más sensato». Se dio la vuelta, se subió a su coche y se marchó, levantando una nube de polvo que se mezcló con el que yo llevaba encima. Me quedé allí, de pie, con el martillo en la mano, sintiéndome más sucio por dentro que por fuera. Poco después, recibí la visita de un agente inmobiliario de la capital, un hombrecillo con traje brillante y sonrisa postiza. Me dijo que la familia de la Torre le había hablado de la propiedad. Me ofreció una cantidad ridícula por los terrenos. Piénselo, señor Vargas. Es terreno rústico, no se puede construir. Y la chatarra del edificio le costará más quitarla que lo que vale el solar. Es una oferta generosa, casi un favor que le hacemos. Le dije que no estaba en venta. Me miró como si estuviera loco, recogió su maletín y se fue meneando la cabeza. Estaba claro que los de la Torre querían borrar hasta el último vestigio de la estación, y de paso humillarme un poco más. Mi vida social se redujo a cero. Las conversaciones en la tienda de ultramarinos se volvieron monosilábicas. Me limitaba a pedir lo que necesitaba, pagar y marcharme. Dejé de ir al mercado los domingos porque no soportaba las miradas de lástima ni los codazos disimulados. Mi único contacto humano eran saludos forzados y frases de cortesía vacías. Me estaba convirtiendo en el ermitaño de la estación, el personaje excéntrico del que se habla en voz baja. Y lo peor, es que una parte de mí empezó a creerse el papel que me habían asignado. Hubo días de profunda desesperación. Días en los que la lluvia se colaba por los 1000 agujeros del techo, creando un barrizal en el suelo que acababa de limpiar. Días en los que una herramienta se rompía y no tenía dinero para comprar otra. Días en los que el frío se me metía en los huesos y sentía que mis fuerzas no daban para más. En esos momentos, me sentaba en el viejo banco del andén y hablaba con Elena, como si estuviera allí. Le contaba mis frustraciones, mis miedos, mi soledad. Y, de alguna manera, su recuerdo me daba fuerzas para levantarme y seguir un día más. El momento de la verdad, el instante en que comprendí la verdadera dimensión de mi aislamiento, llegó una tarde de verano. Estaba reparando la valla exterior cuando pasaron 2 mujeres del pueblo con sus nietos. Uno de los niños de unos 6 o 7 años se paró y me señaló con el dedo. «Mamá, ¿ese es el abuelo loco del que habla papá?», preguntó con la inocencia cruel de los niños. La madre se puso roja como un tomate, le dio un tirón del brazo y se lo llevó casi a rastras, pidiéndome perdón con la mirada. No contesté. Solo me quedé allí quieto,
con el alambre en la mano, mientras sus palabras retumbaban en mi cabeza, el abuelo loco. En ese preciso instante, todo encajó. Las risas en el bar, la negativa del alcalde, la oferta de Ricardo, las miradas de lástima, los susurros a mis espaldas. Para todos ellos, yo no era Julián Vargas, el hombre que había amado a Elena, el trabajador honrado, el vecino de toda la vida. Me había convertido en una caricatura, en un personaje de cuento, para asustar a los niños, el viejo tonto que malgastaba sus últimos días en una pila de escombros sin valor. La humillación ya no era una herida, era una piel nueva que me habían cosido a la fuerza. Me apoyé en la valla, sintiendo el óxido frío bajo mis dedos. Miré la fachada de la estación, con sus ladrillos rotos y sus ventanas ciegas. Parecía un rostro desfigurado que me devolvía la mirada. Y por primera vez, no sentí rabia ni tristeza. Sentí una extraña calma, una claridad absoluta. Había tocado fondo. Ya no había nada que pudieran decir o hacer que me hiriera más. Me habían despojado de mi dignidad a los ojos del mundo, pero no podían quitarme lo que llevaba dentro, mi promesa, mi memoria, mi determinación. Me enderecé, cogí mis herramientas y volví al trabajo, ya no me importaba lo que pensaran o dijeran, ya no trabajaba para demostrarles nada a ellos, lo hacía por mí. Por Elena. Por la promesa susurrada en una tarde de otoño. Dejaron de existir. A partir de ese momento, solo estábamos la estación y yo, en una comunión silenciosa, un pacto sellado con sudor, lágrimas, y el recuerdo de un amor que ni la muerte ni el desprecio podían destruir. Me habían aislado, sí. Pero en mi soledad, sin saberlo, me habían hecho más fuerte. Estaba solo contra todos, y extrañamente, me sentí en paz. La verdadera batalla, la que se libraba en el interior de aquellos muros, acababa de empezar. Se reían de mí por heredar un montón de escombros. Un monumento a la nada, decían. Qué poco sabían. Mientras sus risas resonaban en la notaría y luego en las calles del pueblo, yo guardaba un secreto que ardía en mi pecho como un carbón encendido. Ellos veían ladrillos rotos y hierro oxidado. Yo veía la llave que podía demoler el castillo de mentiras sobre el que habían construido sus vidas. Miraban pero no veían. Y en su ceguera, en su arrogancia, me dieron la única arma que necesitaba para proteger la verdad. Me subestimaron. Creyeron que era un pobre viejo, un iluso, y esa fue su perdición. Porque nunca sospecharon que yo ya sabía lo que valía de verdad la vieja estación de Puente Seco. Cada burla, cada mirada de lástima, cada palmada condescendiente en la espalda, era como una capa más de cemento sobre el muro que protegía mi secreto. No me dolían como ellos pensaban, me dolía la soledad, la ausencia de Elena, pero su desprecio era un ruido de fondo, el zumbido de los insectos antes de la tormenta. Yo sabía algo que ellos ignoraban por completo, no era un tesoro que yo hubiera encontrado por casualidad entre los escombros. Era un legado que me había sido confiado, una promesa susurrada en el último aliento, y el motivo real por el que el tío abuelo de Elena, un hombre atormentado por la culpa, me había dejado la estación a mí, y no a ellos. Fue Elena quien me lo contó. Unos meses antes de irse, cuando ya casi no tenía fuerzas ni para levantarse de la cama, pero su mente seguía tan lúcida como siempre. Una noche, mientras la tormenta golpeaba los cristales, me cogió la mano con una fuerza que me sorprendió. Sus ojos, hundidos por la enfermedad, brillaban con una urgencia que me heló la sangre. Julián, me dijo, con la voz rota en un susurro. Tengo que contarte algo. Algo sobre la estación. El abuelo Arsenio me lo confió a mí, y ahora yo te lo confío a ti. Tienes que prometerme que lo protegerás. Le prometí lo que fuera, con el corazón en un puño, sin saber que esa promesa cambiaría mi vida y la historia de este pueblo para siempre. Me habló de su tío abuelo, Arsenio, el hermano mayor del abuelo de Ricardo y los demás, el que me legó la estación. No era el hombre excéntrico y tacaño que todos creían. Era un hombre que había vivido atormentado por un fraude cometido por su padre, el patriarca de los de la Torre. Un fraude que fue la piedra angular de la fortuna familiar. Arsenio, en su lecho de muerte, se lo confesó a Elena, su sobrina nieta favorita, la única en la que confiaba, la única que no tenía la codicia de los de la Torre en la sangre. Le contó la verdad, y le reveló dónde estaba escondida la prueba de aquella estafa monumental, esperando a que alguien con el valor suficiente la sacara a la luz. El secreto estaba allí, en la estación. Oculto en el despacho del primer jefe de estación, un hombre honrado que había sido cómplice silencioso por miedo, pero que se aseguró de que la verdad no muriera con él. Detrás de una falsa pared de ladrillo empotrada y sellada,
había una pequeña caja fuerte, y dentro de esa caja, según me contó Elena, no había dinero ni joyas. Había algo mucho más valioso, el acta fundacional original de Puente Seco, y los títulos de propiedad de las tierras comunales. Documentos que demostraban, sin lugar a dudas, que el pueblo no había sido fundado por los de la Torre, sino por un grupo de 30 familias de agricultores y obreros. La historia que todo el mundo conocía era una farsa. Los de la Torre no eran los patriarcas benefactores que habían cedido sus tierras para construir el pueblo y el ferrocarril, eran unos usurpadores. Se habían aprovechado de una crisis, de la buena fe de la gente, y se habían apropiado de las tierras comunales, reescribiendo la historia para convertirse en los dueños y señores de todo y de todos. El tío Arsenio, sabiendo que su familia nunca haría lo correcto, me dejó la estación a mí, el viudo, el obrero, el hombre al que despreciaban, porque sabía que yo, por amor a Elena, cumpliría su última voluntad: devolver al pueblo lo que era del pueblo. La herencia no era una burla, era una prueba de fuego, una responsabilidad inmensa. Cuando Ricardo se rió en mi cara en aquella notaría, tuve que morderme la lengua hasta sangrar para no gritarle la verdad a la cara. Pero sabía que no podía. El plan de Arsenio, el plan de Elena, requería paciencia, silencio y estrategia. Si ellos hubieran sospechado por un solo segundo que aquella pila de óxido guardaba el secreto de su ruina, habrían movido cielo y tierra para arrebatármela, para demolerla, y enterrar la verdad para siempre. Mi papel, el único papel que podía jugar, era el del viejo loco, y lo interpreté a la perfección. El valor de ese secreto, incalculable. No hablo solo del valor simbólico, de destruir el mito sobre el que se asentaba el poder de esa familia durante más de un siglo. Hablo de un valor real, contante y sonante. Esos títulos de propiedad correspondían a más de 200 hectáreas de las tierras más fértiles de toda la comarca. Las mismas tierras que los de la Torre llevaban explotando durante generaciones, arrendando, vendiendo, construyendo su fortuna sobre un terreno que nunca les perteneció. Hablamos de millones, de una cantidad de dinero que ni ellos mismos podían imaginar que perderían. Y todo estaba allí, esperando en una caja de hierro oxidada. Mi plan fue simple: dejar que se confiaran. Dejar que me vieran como un pobre diablo inofensivo. Cada día que pasaba trabajando solo en la estación, cubierto de polvo y sudor, era una victoria. Cada risa en el bar, cada broma del alcalde, cada mirada de desdén, era una confirmación de que mi estrategia estaba funcionando. Ellos me veían débil, y en su arrogancia, no se daban cuenta de que yo era el que tenía el poder. El poder de la verdad. Un poder silencioso, paciente, que esperaba el momento justo para salir a la luz. Fue el papel más difícil de mi vida. Hubo noches en las que la rabia me consumía, noches en las que miraba el retrato de Elena, y le preguntaba si estaba haciendo lo correcto, si sería capaz de llevar a cabo una tarea tan grande. El peso del secreto era aplastante. Una carga que llevaba solo, sin nadie con quien compartirla. Me sentía como el guardagujas que fui, vigilando un cruce de vías invisible, sabiendo que un movimiento en falso podía provocar un descarrilamiento catastrófico. Mi soledad era mi escudo y mi prisión al mismo tiempo. Cada clavo que enderezaba, cada viga que apuntalaba, no era solo para reparar un edificio. Era un acto de devoción. Estaba protegiendo el santuario que guardaba la verdad. Mi trabajo físico era una metáfora de mi lucha interna. Limpiar la mugre, quitar los escombros, para que la estructura original, la verdad, pudiera volver a verse. Ellos veían a un viejo perdiendo el tiempo. Yo estaba preparando el escenario para el acto final de justicia. Un acto que no sería para mí, sino para la memoria de Elena y para las familias a las que les robaron su historia. El día que Ricardo vino a ofrecerme demoler la estación, fue el día que más miedo pasé. Por un instante, pensé que sospechaba algo. Que su oferta no era una humillación más, sino una maniobra para destruir las pruebas. Le miré a los ojos, buscando cualquier señal, pero solo vi la misma arrogancia de siempre. Cuando se fue, levantando esa nube de polvo con su coche de lujo, respiré aliviado. Estaban demasiado ciegos, demasiado seguros de su superioridad. Aún no era el momento. Tenía que seguir con mi papel, con mi obra de teatro particular. El archivador metálico que tapaba la pared falsa no estaba allí por casualidad. Lo puse yo el primer día. Pesaba una barbaridad, pero era una protección extra. Sabía exactamente dónde estaba la caja fuerte. Elena me había hecho un pequeño dibujo en un trozo de papel que guardo como oro en paño.
A veces, por la noche cuando el pueblo dormía, me acercaba en silencio a la estación, entraba en el despacho a oscuras y ponía la mano sobre los ladrillos fríos. Sentía el latido de la verdad allí dentro, esperando. Era mi ritual secreto, mi forma de renovar la promesa. El conocimiento de lo que tenía entre manos me cambió. Me dio una paciencia y una resistencia, que no sabía que poseía. Me convirtió en un observador. Veía a la gente del pueblo, a mis vecinos, y entendía por qué muchos vivían con esa sensación de que algo no encajaba, con ese rencor sordo hacia los de la torre que pasaba de padres a hijos. Vivían sobre una injusticia sin saberlo, y yo tenía la llave para liberarlos. Pero la libertad tenía que llegar en el momento justo, de la forma correcta. Y ahora siento que ese momento se acerca. He aguantado suficiente, he visto sus verdaderos rostros, he medido el alcance de su codicia y su desprecio. He dejado que se enreden en su propia tela de araña de soberbia. Han jugado todas sus cartas, me han humillado de todas las formas posibles, y ahora se han olvidado de mí. Me han dado por perdido, un viejo loco hablando solo entre ruinas. No saben que el silencio ha sido mi mejor arma, y que la soledad ha afilado mi determinación. Mi venganza no será un grito, será un susurro, no será una confrontación cara a cara, eso sería darles una importancia que no tienen. Será una justicia lenta, implacable y documentada. La justicia de los papeles, la que no admite discusión. Saldrá a la luz no por mi boca sino por los cauces legales, por la prensa, de una forma que no puedan parar. Ellos se reían de mi herencia, de mi monumento a la nada. Pronto descubrirán que heredé su tumba, y yo, el viejo loco, seré el que ponga la última palada de tierra sobre su falso legado. Mi decisión no nació de la venganza. La venganza es un fuego que te consume a ti antes que a tu enemigo, y yo ya había perdido demasiado como para dejarme quemar por dentro. Sentado en la vieja cocina de mi casa, con los documentos de la estación extendidos sobre la mesa de hule, entendí que mi propósito no era destruir a los de la torre. Mi propósito era mucho más simple y mucho más profundo. Quería paz. Quería poder sentarme en el andén de mi estación, la que me legó el tío Arsenio a través de Elena, y sentir que mi promesa estaba cumplida, que la verdad descansaba en su sitio, y que yo podía pasar los años que me quedaran sin el peso de su desprecio ni el de un secreto tan grande. Mi guerra no era contra ellos, sino a favor de la verdad, y por la memoria de la única persona que me había visto por lo que era. Con esa idea clara en la cabeza, rasqué hasta el último céntimo que me quedaba de mis ahorros, los pocos que había logrado juntar de nuevo tras la enfermedad de Elena. Hice un viaje a la capital, no a la notaría del oprobio, sino a un barrio obrero, buscando a un abogado del que me habían hablado, un hombre que defendía a los sindicatos y a la gente sin recursos. Se llamaba Aníbal, un hombre serio, de pocas palabras y ojos que parecían haberlo visto todo. Le conté la historia, le mostré los papeles. No se sorprendió, simplemente asintió, como un médico que confirma un diagnóstico que ya sospechaba. A su lado, un joven historiador que colaboraba con él, examinó los pergaminos con un respeto casi religioso. No hubo promesas grandilocuentes, solo un apretón de manos firme y la sensación de haber puesto la verdad en las manos correctas. Mi única instrucción fue clara y rotunda. Quiero que esto se sepa, pero no quiero que mi nombre aparezca por ninguna parte, que la verdad hable por sí misma. Aníbal entendió perfectamente. Durante los siguientes meses trabajaron en silencio, verificando cada dato, compulsando cada documento. Y entonces, pusieron en marcha el mecanismo. No hubo una llamada a Ricardo, ni una carta de advertencia. Un martes por la mañana, un conocido periódico de tirada nacional, publicó en primera página la historia completa, documentada, del fraude fundacional de Puente Seco. Al mismo tiempo, el despacho de Aníbal presentaba en los juzgados una demanda en nombre de una recién creada Asociación de Descendientes de los Fundadores Originales, reclamando la titularidad de las tierras comunales. El golpe no fue un trueno, fue un terremoto silencioso cuyo epicentro estaba en aquella estación que ellos llamaban Chatarra. Yo me enteré como todos los demás leyendo el periódico que me trajo el panadero, que ese día me miró por primera vez en años con una mezcla de asombro y respeto. No dije nada. Pagué mi barra de pan, volví a casa y luego me fui a la estación. Mientras el pueblo era un hervidero de rumores, de llamadas, de coches yendo y viniendo de la finca de los de la torre, yo me dediqué a lo mío. Arranqué las malas hierbas que crecían entre las traviesas, empecé a lijar el viejo banco del andén donde Elena y yo nos dimos nuestro primer beso. El escándalo, las ruinas de su imperio de mentiras, el ruido de su caída, nada de eso me pertenecía. Mi única tarea era cuidar de aquel lugar, devolverle su dignidad, ladrillo a ladrillo,
como quien cuida de una tumba sagrada. Llamaron a mi estación un monumento a la nada, y tenían razón, pero se equivocaron de dueño. Era el monumento a su nada, a su historia vacía, a su honor falso, a su riqueza construida sobre el robo. Para mí, en cambio, se había convertido en el monumento a todo, al amor verdadero, a una promesa cumplida, a la justicia silenciosa. Nunca se enfrentaron a mí, porque nunca supieron que yo era el origen de su fin. Siguieron viéndome como el viejo loco, el pobre viudo, y esa fue mi victoria final. Mi dignidad no estaba en lo que ellos pensaran de mí, ni en una confrontación que me hubiera rebajado a su nivel. Estaba en el silencio que guardé mientras ellos se ahogaban en sus propias palabras, y en la paz que encontré al barrer el polvo de un lugar que, para el mundo, no valía nada, pero que para mí lo era todo.